Sí, muy buenos días. Bueno, quisiera primero felicitar a Ramón Consuelo por lo que representa en torno a CADAC y sus 20 años. La verdad es que es un placer para nosotros desde la Red Pro Derechos de la Infancia no solamente acompañarles, sino ser partícipes de esta iniciativa. Y quisiera destacar o iniciar con esto porque cuando estamos pensando en cambios, estos se dan a partir de sujetos históricos, personas concretas con una realidad concreta que nos dan no solamente digamos un punto para cuando se hace la revisión histórica encontrar qué estaba sucediendo, sino sobre todo nos permite entender con mayor claridad o profundidad los paradigmas del momento. Y me da la impresión que en este país, en los próximos años, que les toca hacer historia, van a encontrar que CADAC aquí en esta región del país es uno de esos referentes para poder entender lo que sucede. Y ojalá muchos de ustedes sean también parte de ese proceso histórico. Quisiera, además, invitarles a que podamos tener una conversación breve, porque hay mucho más que hablar. La verdad es que voy a tener que lamentar no estar de todos en el evento, me tendré que ir, pero me gustaría dejarles algunas ideas y que podamos con ello conversar. Quizás empezar con la primera interrogante. ¿Para qué nos sirven los derechos humanos? Estamos hablando de salud mental, de violencia, de una disciplina o varias disciplinas de la salud. Y la pregunta es si los derechos humanos parece que son como la facultad de enfrente, en la de derecho. Sin embargo, yo les invitaría a que puedan imaginar por un momento los derechos humanos como unos lentes. Quienes han vivido la experiencia de tener lentes sabrán que no es fácil acostumbrarse a ellos, pero además se usan por necesidad. Y cuando ya los tenemos incorporados, incluso forman parte de nuestra personalidad. Y ya algunos ya no se pueden imaginar sin lentes. Bueno, además agreguen lo fashion que hay en términos de estilos y formas. Bueno, regreso a la idea de por qué pensar en los derechos humanos como lentes. Porque significa un paradigma, una forma distinta para ayudar a resignificar lo que conocemos o lo que entendemos. Si lo decíamos de otra manera, y aquí voy a permitirme retomar una expresión del maestro Emilio Álvarez y Casa, que quizás varios de ustedes lo ubiquen, el actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, que fue ombudsman de la Ciudad de México y dejó una entidad bastante sólida. Él plantea que los derechos humanos como paradigma le han ganado la batalla a las ideologías. Y regreso a la idea de los lentes. No importa si ustedes personalmente son de derecha a la izquierda, de extraviados o cualquier otra variante política. Cuando nos colocamos los lentes, digamos, en la noción de derechos humanos, empezamos a resignificar todo lo que conocemos. Y regreso un poco al punto respecto a las disciplinas, en este caso las ciencias de la salud y los derechos humanos. Tenemos ahí un desafío impresionante. Es cómo reconocemos a este sujeto que está frente a nosotros, al que tenemos que acompañar y que en la formación que hemos recibido le damos el rol de víctima, que sin duda lo es, pero cómo hacer de este sujeto no solamente alguien como víctima, sino como sujeto histórico del cambio, más allá de su propia experiencia vivencial, hacia la propia disciplina. Y les invito a que hagamos un salto rápido, y les invitaría a que lo puedan explorar también. En Chile, después de la dictadura, surgió una vertiente interesante en la psicología política. Y una de estas vertientes era atender precisamente a las víctimas de la dictadura en todas sus expresiones. Y una de las cosas que fueron encontrando los psicólogos en aquella época, las psicólogas en aquel momento, es que la disciplina no reconocía al sujeto, a este sujeto histórico al que me estoy refiriendo, como parte del proceso de cambio. Si lo voy a explicar hasta aquí, el desafío cuando estamos pensando en derechos humanos es cómo hacemos que desde nuestra disciplina podamos esa experiencia llevarla a una lógica de política. Les planteo mucho de lo que ustedes ya conocen en este país. Una persona que ha sido víctima de violencia tiene la posibilidad de elaborar su experiencia en el proceso, digamos, profesional, si tiene la suerte, o reelaborarla a partir de su entorno comunitario y familiar con resultados, digamos, variados,
pero no necesariamente significa que esto se transforme en un cambio de su entorno. En muchos momentos puede representar más bien una vivencia que puede colocarles en mayor riesgo. Me refiero a temas de depresión, padecimientos psiquiátricos, si no hay este acompañamiento profesional. Se ha encontrado, y buena parte de lo que también en Colombia encontramos, o se ha podido documentar, es que la denuncia, como parte de los procesos terapéuticos, se convierte en un elemento restaurador. Y regresamos entonces aquí al vínculo de los derechos humanos y la disciplina, en este caso de psicología y psiquiatría. ¿Cómo hacemos que este acompañamiento que estamos dando a la víctima y cumplimos cuidadosamente nuestra tarea de acompañamiento se convierta al mismo tiempo en una oportunidad de convertirlo en sujeto histórico y que la denuncia se convierta también en una posibilidad de cambio, no solamente en su realidad inmediata, su comunidad, sino incluso del país? Un problema serio que tenemos con las víctimas de la violencia es sostener la denuncia y todo lo que significa el proceso, porque es una lucha contra la corriente. Incluso, seguramente varios de ustedes habrán colocado en el dilema ético de qué hago, le recomiendo que denuncie, que no denuncie, y ese dilema ético en realidad es un falso dilema. Tenemos que, desde nuestra tarea profesional y además ciudadana y legal de este país, que acompañar a las víctimas a que denuncien cualquier delito. Si nosotros no hacemos este proceso, no solamente no permitimos que digamos, como el conflicto comience a salir y digamos a desarrollarse fuera, sino que podemos incluso nosotros como profesionales involucrarnos también en este proceso sin ninguna salida. Por eso es que este ejercicio es muy importante, no solamente en términos de hablarlo, sino de problematizar cuáles podrían ser otras pistas de acompañamiento para las víctimas. Voy a hacer una pausa aquí en este apartado para entrar a otros elementos de contexto y regresar posteriormente. Tenemos una realidad complicada. Ustedes están viviendo particularmente en este estado de forma reciente con mayor crudeza. Nos suele pasar a la gente que vivimos en la ciudad que lo vemos como del norte, y esto hay que dejarlo claro de todo el país. Las estadísticas que tenemos nos muestran que la violencia está impactando en todo. Como dato, el estado de Campeche, ¿alguien conoce el estado de Campeche? Habrá ido por ahí, les recomiendo varias vacaciones, es bellísimo. Era el estado que tenía literalmente tasa cero de homicidio contra niños, niñas y adolescentes hace 5 o 6 años. Ahora Campeche tiene una tasa que se ha triplicado en el último periodo de niños y niñas que han sido asesinados. Por supuesto no son los números comparados con Chihuahua, que es el peor lugar para vivir para un niño, una niña y un adolescente. Pero estamos tratando de mostrarles que la violencia ha impactado a todo el país, más allá de que pensemos en ámbitos territoriales puntuales, que son reales, pero tenemos que verlo como territorio. Hay varios elementos que destacan en este contexto de violencia, y esencialmente es la impunidad. La impunidad es el peor mensaje que puede recibir una víctima para la elaboración de su proceso. Y entonces volvemos a regresar al punto de los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver la psicología y la psiquiatría con los derechos humanos? Muchísimo. Porque si nosotros en esta tarea específica, en esta senda que nos toca de trabajo con ellos y con ellas, víctimas, y lo vemos aislado del proceso de exigibilidad de justicia y al mismo tiempo de permitir que siga creciendo la impunidad, no solamente no estamos logrando una elaboración en nuestro paciente, sino que estamos dejando esta sensación en un ámbito mucho más amplio de región, de país. Significa también que cuando estamos pensando en derechos humanos y este contexto de violencia, las cosas no van a cambiar por actos individuales o actos mágicos. Saben ustedes que en la psicología de la pobreza uno de los elementos es la expectativa de que un ser superior va a cambiar mi realidad. Y eso motiva mucho de nuestra cultura, digamos, religiosa popular. Cuando una víctima entra a ese proceso es normal, le ayuda, le da soporte, pero eso es temporal. Si nosotros no logramos engancharlo en una lógica donde pueda ser más sistemático su proceso, y aquí piensen nuevamente en lo que les decía hace un rato, del proceso pedagógico e incluso restaurador que representa hacer toda la ruta de denuncia
todo el proceso de buscar la justicia. Y yo quisiera que anticiparles también a la frustración a ustedes como profesionales. No significa necesariamente que se logre justicia. No significa que logremos nosotros la lucha contra la impunidad. Pero si además de nosotros hay más personas, hay más movimientos, hay más entidades y comenzamos a articular, esto tiene un sentido diferente. Ese movimiento de víctimas es un buen ejemplo de lo que se está teniendo. Voy a un tercer apartado y invitarles a conceptualizar a las víctimas de la violencia en varios apartados. Y se los dejo en plano provocador, buscando que ustedes puedan desencadenar otros procesos de reflexión. Partiría de un elemento conceptual básico. La violencia es un acto de poder, pero no se limita solo al acto de poder. La violencia se acompaña de varios elementos. Uno de ellos es que se hace una imposición de una forma de ver el mundo. Por supuesto hay una víctima, pero esta víctima no es solamente la experiencia vivencial que tiene, sino que queda excluida por este proceso de violencia, entendiendo exclusión como la imposibilidad de ejercer derechos. Y hay un tercer elemento importante de la violencia, y es que la violencia instaura una forma de relación social. Estos tres elementos que les invito a que puedan reflexionar están directamente vinculados con la atención de los pacientes víctimas de violencia. Porque buena parte de lo que ellos van a tener que reelaborar es entender que su proyecto de vida, lo que tenían conceptualizado el proyecto de vida, que fue interrumpido de manera abrupta por un acto de poder, por un hecho de violencia, no tendría que imponerles una concepción del mundo. Es decir, que todo se resuelve con violencia. Que estamos indefensos, que no podemos hacer nada. Eso implicaría también que se autoexcluyen o son excluidos del ejercicio de derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al juego, pensando en niños y niñas, el derecho a vivir en familia. Y en este caso puntual, desconocemos con exactitud cuántos niños y niñas están en una condición de orfandad, resultado de todo este proceso de violencia en los últimos años. Y es altamente probable, como está pasando en muchos otros estados, que muchos de estos niños y niñas estén siendo depositados, perdón por el concepto, pero es así, cosificados en almacenes, en instituciones donde no tienen la oportunidad de construir un proyecto de vida. No tienen un elemento básico que es el derecho a vivir en familia y en comunidad. Esto nos lleva entonces a que la violencia no solamente interrumpió un proyecto de vida familiar, sino que ya comenzó a tener un impacto, en este caso concreto, en niños y niñas. Y hace referencia del tercer elemento en términos de las normas o de relación social. Y eso implica que se instala entre nosotros la desconfianza. Se instala entre nosotros el miedo a ocupar el espacio público. En un estudio que hizo el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad en 2010, da cuenta que Ciudad Juárez, Monterrey y el Distrito Federal, el 69% de los entrevistados ya no dejaba salir a sus hijos a la calle. 69%. Y esto es muy preocupante. ¿Qué sucedería, piénsenlo por un momento, si ustedes no pueden salir a la calle? No podrían ver a sus amigos, a su novia, no podrían tener una actividad económica, pero sobre todo su proyecto de vida no lo podrían echar a andar, porque obviamente desde la casa estaría un poquito complicado cumplir el proyecto de vida. Piensen en los niños y en las niñas. 70% de los adultos de las familias no los dejan salir ya al espacio público. Y en afán de protegerlos, los dejan en desprotección. Porque, y no sé si esté en este caso cercano a ustedes, pero ¿ustedes conocen a los niños que viven cerca de ustedes, a sus vecinos? ¿Los podrían identificar por su nombre? ¿Se dan cuenta de la desprotección? Si alguien se los está llevando, no tenemos la mínima idea si es su papá, su tío, su vecino, no sabemos. Pero piensen en sus propios hijos, en sus propios sobrinos. Esto es lo que la violencia nos hace. Nos impone una forma de relación. Y voy cerrando entonces con la última reflexión. El gran desafío que tenemos como profesionales en un contexto de violencia es colocarnos en un marco más allá de nuestra relación bilateral.
porque ese se agota pronto. Y además ustedes como profesionales no crecen. El paciente, la víctima, resolverá un poco, pero no terminará de elaborar su experiencia, no la dramatizará, acompañado de manera profesional, para elaborar experiencia que le cambie la vida, que lo convierta en sujeto histórico. Una víctima de la violencia que tiene un acompañamiento profesional en una perspectiva de derechos humanos se convierte en un promotor de cambio, en alguien que no va a callar la violencia y que no va a permitir que continúe. Les invito a que se queden pensando en ello y hagamos un breve intercambio sobre estas reflexiones, si les parece. Hay unas papeletas en esos de abajo si quieren pasar preguntas para mí. No va a terminar porque la persona no está muerta. Sí, bueno, la verdad es que son de los temas difíciles. Yo les invitaría a que puedan revisar materiales de psicología política en Chile, porque este fue uno de los recursos más utilizados por la dictadura y tiene un sentido político profundo. O sea, no es solamente bueno, ustedes lo saben, no es que lo asesinen, es el hecho de no estar presente el cuerpo, la dignidad de los restos humanos, que es un elemento básico, digamos, pero que permite la elaboración de duelo para la comunidad, para la familia, para la sociedad. Tiene un nivel de perversidad impresionante este hecho que lamentablemente sigue presente en todo el mundo, y México no es la excepción. 25,000, 27,000, según el secretario de Gobernación, personas desaparecidas, ¿no? Después creo que se retractaron y hablaron de 2,700, pero el dato primero eran 27,000. Quisiera entonces invitarles, y debo de ser claro, o sea, yo no soy especialista en este ámbito clínico, pero yo les invitaría a pensar en los procesos de duelo más en una lógica de no estar presente, el de no contar con la persona. No sabemos si está vivo, si está muerto, la esperanza por supuesto estará ahí, pero el hecho concreto que permite la elaboración del duelo es que ya no contamos con él o con ella. Para cenar, para ir de paseo, para celebrar su cumpleaños, ya no contamos. Y para mí es muy importante esa claridad. Son muy brillantes, o sea, yo creo que muchos de ustedes que trabajan con niños y niñas se dan cuenta que son muy brillantes, entienden todo. De hecho, emocionalmente nos leen más rápido que de las palabras que nosotros podemos plantearle. Así es que lo que menos hay que hacer, o diría yo, lo que nunca hay que hacer, es mentirles. O sea, hay que ser claros, no contamos con ellos, no sabemos. Y empezar a hacer procesos rituales de no contar con esa persona y sustituir con otras alternativas, particularmente con los niños más pequeños. Con los, digamos, chicos ya de 7, 8 años, en realidad hay mucha más posibilidad de elaboración verbal y encontrar otras alternativas. Yo les recomiendo 3 cosas, que es algo que podríamos definir como teoría de cambio. Uno, es clave que se puedan incorporar nuevas personas vitales, o sea, en todo lo que eso significa. Que se puedan tener nuevos espacios de participación y que se cuenten también con nuevas redes sociales. Esto no es magia, esto es ciencia aplicada, y eso implicaría, piensen en ustedes, si aparece una nueva persona vital, se arreglan, se peinan, se emocionan, el proyecto de vida se renueva, si tiene otros espacios de participación, el proyecto de vida se potencia, se expande, si tiene nuevas redes sociales, no solamente su desarrollo personal y su aprendizaje vuelve a expandirse, crece, sino que somos otras personas. Y la gente cuando los mira dice, ¿qué te pasó? Cambiaste muy pronto. Niños y niñas, adultos también, esto se lo propongo para todos, pero en particular para niños y niñas víctimas de violencia, esto sería claro. Y las personas y ámbitos vitales son muy diversos, o sea, no tiene que ser solamente, digamos, alguien de su familia. No, a veces son un amigo o una amiga concreta, a veces es alguien que tiene cercanía de su barrio. Esos espacios de participación tampoco tienen que ser algo súper elaborado. Hay muchísimos coros de iglesia, grupos infantiles, Boy Scouts, fútbol, o sea, cualquiera que le represente cercanía a él, y las redes sociales también ayudan a cambiarlas. Creo que en el proceso de elaboración del duelo nos ayuda a todas y todos a hablar con más personas, pero no con las que están en nuestro entorno, no las que están elaborando su proceso de duelo.
sino otras que están en otra lógica, porque nos van a ayudar a entender que el proceso de duelo tiene un límite y que no es un tema eterno, no tiene que ser agonía. Espero haber atendido la interrogante. Por aquí había otro comentario. Bueno, aquí, tú dijiste algo ya que me llamó la atención. Yo soy abogada y tú conoces que estamos trabajando en favor de la niñez. No hay datos sobre cuántos niños hay en esta situación. La orfandad dejó de ser hace 50 años una causa. Después vino el abandono de la niñez. Nosotros tenemos aquí en Nuevo León pues ya casi 13 años tratando de encontrar cuántos niños huérfanos hay por violencia familiar. Desafortunadamente nunca hemos podido aterrizar ese número. Y yo veo que las leyes, por ejemplo la ley de víctimas, no hacen mención. Y hace años yo aprendí con alguien que hay problemas de este tipo que trascienden hasta 3 generaciones. Ya se sabe, por ejemplo, este tipo de situaciones, en el caso del incesto, dicen que son 3 generaciones lo que afectan. En el caso de este ya hay estudios al respecto de cómo afecta la situación de una muerte violenta. Sí. Les invito a que revisen, hay un documento que está en internet que se llama Estudio Mundial sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Lo coordinó el doctor Paulo Sergio Piñeiro por encargo del Secretario General de Naciones Unidas, y es una maravilla ese texto. El primer capítulo es de verdad exquisito, se llama Informe Mundial sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, Sergio Paulo Piñeiro. Ojalá puedan leer todo el documento, es amplio, obviamente es un estudio mundial. El primer capítulo es básico en el acompañamiento para una persona que trabaja con víctimas. Lo que se ha encontrado es que la violencia tiene grandes y graves impactos en la vida de un país. No solamente cruza en la experiencia vivencial y cognitiva de alguien, sino que trasciende el ámbito comunitario y social. Se documenta ahí con investigaciones que incluso el sistema de salud de un país se ve afectado como consecuencia de los hechos de violencia. La vida social se ve afectada porque obviamente una víctima de la violencia que no ha elaborado con acompañamiento profesional va a tener seria dificultad de relación social, de vínculo. Incluso llega al ámbito de la vida sexual, dificultades de disfrute, de goce. Digamos, yo les invitaría que lo piensen gráficamente como una gota de agua en un estanque. Empieza a tener ondas expansivas. Y perdón que les rompa el corazón, pero no se resuelve con buenos terapeutas, con organizaciones heroicas, con redes, digamos, comprometidas. Somos parte, pero no lo resolvemos. Tiene que haber una actuación del Estado, institucional. Y no quiere decir policía, no. Quiere decir acabar con la impunidad. Quiere decir datos e investigación. Significa participación ciudadana. No de que te invito a tomar un café, no, es espacios donde podamos como ciudadanos hablar y decir esto está pasando y queremos hacer y tal. Y significa también legislar de una manera distinta. Esa es la acción institucional que va a poder parar la violencia. Si no lo hacemos, 2 o 3 generaciones, en realidad el número de generaciones no se sabe porque depende hasta qué momento haces el corte institucional, pueden ser impactadas por este hecho, digamos, de violencia. Por favor. Licenciado, ¿dónde me podría explicar dónde está usted? Yo estoy de acuerdo que la denuncia se podría, porque la realidad no es así, convertir en un elemento restaurador. Mi experiencia de acompañamiento yo soy terapeuta de un privado, ha sido que cuando se denuncia lo que sucede es que usted dice se va contra la corriente y ahí hay un efecto ya nocivo para el adulto acompañante y para el menor. Entonces, aunque se sigue luchando contra el sistema, no existe en este caso más desgaste emocional o podría, aún así, en este caso, haber algo restaurador, porque generalmente no se hace justicia, queda impune, porque el menor se puede revictimizar y en parte por cómo es el sistema. Porque la primera vez cuando no se le cree, cuando se hacen malas evaluaciones, desde ahí
al niño, a pesar de que se hace un acompañamiento y se le prepara al niño, de entrada se le ridiculiza. Yo lo que he observado es que hay un momento que las madres o los adultos acompañantes están sumamente desgastados y quieren abandonar ya. Entonces, ¿hay un efecto restaurador? ¿Cómo lo...? Sí, voy a ser muy breve en ánimos de tiempo. Les invito, si quieren, tomar mi correo electrónico para poderles mandar información. Es dirección @derechosinfancia.org.mx. Se lo repito, dirección @derechosinfancia.org.mx. Y el Twitter, quienes estén en Twitter, es @JuanMartinMX. Así todo seguido, JuanMartinMX. En redes sociales estoy así en muchas, @JuanMartinMX. Bueno, para que lo puedan mandar algún correo y les devolvemos información. Les recomiendo mucho que revisen, lo encuentran en internet, está en línea, un texto de la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, ODI, se llama, si el título no lo he cambiado, Atención a niños víctimas de delitos. Es un manual impresionante, el resultado de la experiencia de esta organización, y les planteo 3 cosas muy generales que en este texto se abordan. Lo primero es que tenemos que hablar claramente con niños y niñas de qué se trata. O sea, el proceso de denuncia no tiene que ser una imposición, es proceso. Y segundo, se tiene que desarrollar de tal forma que no revictimice. Esto implica, por ejemplo, se recomienda que en un caso de violación no es recomendable llevar inmediatamente a la víctima, como el sentido común nos diría, porque va a ser revictimizado. Si no hay una entidad especializada que puede procesarlo bien, no hay que llevarlo a cualquier ministerio público. O sea, hay que preparar el tema. Pero el tercer apartado que plantea es prepararse a un proceso largo y anticiparlo también a, en este caso, niños y niñas víctimas. Creo que esos son 3 elementos centrales. Y lo otro que les recomendaría es articularse con quien ya está trabajando estos temas de manera profesional. La Suprema Corte de Justicia, bueno, en nuestro país, el Estado, aunque luego nos cueste demasiado, no es monolítico. O sea, no todos son malos, ni todos son buenos. Siempre hay por ahí resquicios de gente muy valiosa, comprometida. En la Suprema Corte de Justicia se ha logrado que desde la propia presidencia de la Suprema Corte de Justicia se elabore un protocolo que los jueces que ven temas de niños y niñas están obligados a cumplir. Con ese protocolo, que de hecho nos han pedido expresamente los ministros de la Corte, o sea, ¿cuántos ejemplares quieren? Llévense a todos los jueces y exijan que los procedimientos con niños y niñas se guíen por ese instrumento que viene de la Suprema Corte de Justicia, es decir, de los que definen el tema. Entonces, yo les invitaría a que exploren, a que busquen. Quien tenga casos que necesite acompañamiento, bueno, estamos en la Ciudad de México, nuestros colegas acá de CADAC en Monterrey, pero podríamos quizás ayudarles a buscar algunos otros enlaces y iniciar. Y cerraría yo con este tema, porque ya tenemos que avanzar con la siguiente presentación. Yo les invitaría, como lo planteaba la hermana Consuelo, que ojalá sea el inicio de un proceso que se detone para ir encontrando pistas de cómo atender y abordar este tema. Lamentablemente, hasta lo que sabemos, no se está haciendo en ningún otro estado de la República, y podrían ustedes no solamente ser pioneros, sino marcar una ruta de por dónde salir de esta espiral de violencia. Muchísimas gracias a todos.